Nuevo Testamento, los primeros 4 libros, ¿de quién hablan? Del Señor Jesucristo. Hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo en diferentes formas y en diferentes etapas. Eso, estamos dando un repaso a lo que ya sabemos, pero para que no se nos olvide, para cuando usted le pregunte, bueno, ¿de qué habla Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Bueno, habla de la vida de Cristo en diferentes etapas. Tenemos un libro, Hechos. ¿Hechos de qué habla? El establecimiento De la historia de la iglesia. Y luego tenemos 21 cartas a la iglesia. ¿Qué dijo? Tenemos 21 cartas que van dirigidas a la iglesia y a cada uno de nosotros. Y luego tenemos un libro de profecía, que es el Apocalipsis. Ahora, necesitamos nosotros conocer libro por libro. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros hay? 27. En el Antiguo, 39. 39. Y en el Nuevo sí hay 27. Bueno, necesitamos saber y conocer, por ejemplo, el Génesis. En este libro se habla del principio del universo y de la nación de Israel. Debemos de tener esto en mente para cuando un día se nos pregunte, bueno, ¿de qué habla el Génesis? Bueno, habla del principio del universo y de la nación de Israel. ¿De qué habla el Éxodo? ¿Se acuerda de qué habla el Éxodo? De la salida del pueblo de Israel. Habla de la esclavitud de los israelitas en Egipto y de su salida. ¿Se acuerdan que estaban esclavos en Egipto? Y que Dios los sacó con mano fuerte, llevando a Moisés para que se presentara delante del faraón. Así que apúntelo. ¿De qué habla el Génesis? Bueno, del principio del universo y de la nación de Israel. ¿De qué habla el Éxodo? De la esclavitud de los israelitas en Egipto y también de su salida. ¿De qué habla Levíticos? Levíticos habla de los sacrificios y ofrendas. Así que eso ya debemos de saberlo. Por eso es necesario recordar lo que hay en la Biblia. ¿De qué nos habla Números? Nos habla del censo de Israel o del censo del ejército de Israel. Deuteronomios nos habla de la repetición de la ley. Josué nos habla de la conquista de Canaán. Acuérdense que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida y hubo un sucesor, y ese fue Josué. Él los llevó a la conquista de Canaán. Después viene Jueces. Jueces nos habla de los varios libertadores de Israel, como Gedeón, como Sansón, varios jueces que Dios escogió cuando Israel estaba en oprobio, cuando Israel estaba oprimido por los pueblos vecinos, y Dios usó jueces. Ruth, ¿de qué nos habla Ruth? Ruth nos habla acerca de la antepasada importante de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Samuel nos habla del reino establecido. Segunda de Samuel nos habla del reino de David. Primera de Reyes nos habla del reino dividido. Segunda de Reyes nos habla de la caída de los 2 reinos. Primera de Crónicas nos habla del reinado de David. Segunda de Crónicas nos habla de los reyes de Judá. Esdras, Nehemías y Esther nos hablan de la cautividad de Babilonia y su retorno a su tierra. Job, el problema del sufrimiento. Los Salmos es un himnario de Israel. Los Proverbios son dichos y sabios de Salomón.
Eclesiastés nos habla de la vanidad de la vida sin Dios. Por ejemplo, Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa descubierta, digo encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés. Acuérdense que los versículos del Eclesiastés 3, del 1 en adelante, hablan que todo lo que se adquiere debajo del sol es vanidad. Así que habla de la vanidad. Isaías nos habla, y bueno, de Isaías hasta Sofonías nos habla del mensaje profético, del arrepentimiento y de los castigos de nuestro Dios, y también donde el remanente será salvo, y también donde viene el reino futuro del Mesías, desde Isaías hasta Sofonías. Ageo, Zacarías y Malaquías hablan el restablecimiento de la nación. Y luego hay un espacio, hay un intervalo de 400 años donde Dios no habló, hasta llegar hasta el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Mateo habla de la vida de Jesús. Mateo hasta Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios. Hechos habla de la iglesia, la evangelización y el crecimiento de la iglesia. Romanos habla de la justificación por fe en la fe en el evangelio. Primera de Corintios nos habla de varios problemas y cómo corregirlos. Segunda de Corintios habla del ministerio de Pablo y de sus compañeros. Gálatas nos habla de los cristianos judíos exhortados a no volver a la ley. Efesios habla de la iglesia gloriosa. Filipenses habla del gozo indestructible. Colosenses habla de los cumplidos de Cristo. Primera y segunda de Tesalonicenses habla de la segunda venida de Cristo. ¿Se acuerdan ahí en segunda de Tesalonicenses? Parece que es el capítulo 1 o el capítulo 2, donde habla de que debemos de estar preparados para la venida de Cristo, porque después viene la apostasía, aquel inicuo que viene con poderes y que Dios le da permiso, pero ya tiene lo merecido. Así que Primera y Tesalonicenses hablan de la venida de Cristo. Primera y segunda de Timoteo habla al evangelista y su obra, el predicador. Filemón habla de la relación de amo y esclavo a cristianos. El escritor de Hebreos habla de un Cristo superior a los ángeles, a Moisés, a Aarón, y habla de exhortaciones a los cristianos judíos a no caer de la gracia. Santiago habla de ser hacedores de la palabra. Primera de Pedro habla de ser pacientes en el sufrimiento. Segunda de Pedro habla del crecimiento de la segunda venida de Cristo. Primera de Juan, este libro de Primera de Juan habla de todo lo que sabemos. 13 veces nos da este libro confianza de lo que sabemos. Juan no tiene comunión con los falsos. De segunda de Juan habla de no tener comunión con los falsos. Tercera de Juan habla de hermanos fieles e infieles. Judas habla de contender por la fe de los falsos hermanos. Apocalipsis habla de la victoria de Cristo y nuestra victoria en Él. De eso habla el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué es necesario escudriñar las Escrituras? Acuérdense que las Escrituras, todo, desde el Antiguo hasta el Nuevo, hablan de Cristo. Vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Usted y yo debemos de conocer bien nuestra Biblia para que cuando nos pregunten podamos contestar conforme la palabra dice. Juan capítulo 5, versículo 39.
Aquí Jesús les habla a los fariseos, aquellos que tenían y guardaban la ley, pero no la ponían en práctica. Dice Juan 39, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Por eso digo que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se habla de Cristo. Por eso es necesario escudriñar las Escrituras, porque ellas hablan de nuestro Señor Jesucristo desde el comienzo hasta el final. Cuando Dios hizo los días, Él decía, dice, platicaba con alguien, dice, bueno, vamos a verlo, en Génesis 1. Él platicaba con alguien. Ya se me fue el versículo donde dice, hagamos al hombre a su imagen, a nuestra imagen y semejanza. Capítulo 2. ¿Era el capítulo 2? Bueno, capítulo 2, versículo 1. Perdón, es capítulo 1 y versículo 26. 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, y los crió. Bueno, aquí dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios, bueno, Jesús ya estaba en Dios, en los cuales ellos platicaban de su plan perfecto, de hacer al hombre a su imagen y semejanza. Dios, acuérdense que fue encarnado por medio del Espíritu en María, vino Dios y se presentó a este mundo. Y después de ahí vemos cómo es el nacimiento de Cristo. Pero lo que debemos entender es que, escudriñando las Escrituras, podemos ver cómo Cristo se manifiesta hasta el día de hoy. Los de Berea escudriñaban las Escrituras cada día, dice Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Cada uno de nosotros debemos entender en mente cada significado de cada libro, para que cuando nos pregunten nosotros podamos estar al tanto de lo que significa cada libro. Y más en el Nuevo Testamento. Ya vimos que los 4 libros hablan de la vida de Cristo. Y luego que el libro de Hechos habla de la expansión de la iglesia, donde nace la iglesia y donde se expande la iglesia. Y así sucesivamente los
los evangelios y las epístolas y todos estos libros nos ayudan a tener una buena imagen de la palabra, la cual debe de estar siempre en nuestra mente. Cada uno de nosotros debemos de escudriñar las Escrituras. ¿Para qué? Para ser un obrero eficaz. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15, Pablo le dice a Timoteo que procure con diligencia presentarse a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que use bien la palabra de Dios. Por eso es necesario escudriñar la palabra para que nosotros podamos ser un obrero aprobado. ¿Qué? Un obrero aprobado dice ahí que no tiene de qué avergonzarse. Pero si no estamos familiarizados con la palabra, bueno, sí podemos ser avergonzados. A veces otras personas que no están en la sana doctrina se creen más religiosos que nosotros y por no saber y conocer la sana doctrina, bueno, a veces nos quedamos callados. Eso quiere decir que nos avergonzamos de no poder contender por la fe. Así como dice Judas, que nosotros debemos de contender por la fe, pero hablando conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que yo pienso, sino conforme a la palabra de Dios. Por eso debemos de escudriñar las Escrituras, pero debemos de hacerlo con diligencia, o sea, constantemente, día con día, para que así la sabiduría de nuestro Dios llegue a nuestra mente. Cuando escudriñamos las Escrituras, bueno, ahí podemos ver que escudriñando las Escrituras vamos a ir siendo sabios para la salvación. Ahí mismo, 2 de Timoteo 3, versículo 14 y 15, ¿veis lo que dice? 2 de Timoteo 3, versículo 14 y 15, ya lo quiere leer. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si nosotros escudriñamos las Escrituras, bueno, aquí Pablo le dice a Timoteo en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. A lo mejor no leemos las Escrituras frecuentemente, o sea, todos los días, pero algo hemos aprendido, algo hemos conocido. Acuérdense que nuestra salvación está en juego, pero aquí dice Pablo que debemos de persistir en lo que hemos aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Bueno, Timoteo aprendió desde la niñez de su abuela y de su mamá, pero nosotros hoy seguimos aprendiendo, pero dice, es para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso es necesario repasar las Escrituras, para que nosotros podamos saber y reconocer qué hay en ellas. Acuérdense que debemos de ser diligentes. La Escritura, en los versículos que leímos al principio, por ejemplo, 2 de Timoteo 3:17 dice que Dios quiere que el hombre de Dios sea perfecto. Dios quiere que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Pero si no escudriñamos las Escrituras y si no sabemos de quién hablan los evangelios, ¿cómo nosotros podemos estar preparados? Por eso es necesario recordar constantemente y leer los evangelios para que nosotros podamos entender y comprender lo que Dios quiere para nosotros. Si alguien quiere dar un comentario. Hace ratito usted dijo que debemos de leer el Antiguo Testamento, porque desde el Antiguo Testamento se nos viene hablando del Señor Jesucristo. Entonces, aquí donde leímos en Juan capítulo
5:39. Les está reclamando Jesús a estas gentes, porque ellos creían mucho en la ley de Moisés. Y sin la ley de Moisés ellos no podían atender a otra creencia. Ellos se guiaban por ahí, pero nomás por decir que se guiaban, que eran judíos que guardaban la ley, pero no la practicaban. Y cuando viene Jesús, el Hijo de Dios, que fue anunciado desde antes, no lo creen. Entonces, dice Deuteronomio capítulo 18 y versículo 15, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré, como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la... Bueno, entonces dice que un profeta como tú te levantaré en los postreros tiempos, y a él oiréis. Y en otras escrituras dice: cualquiera que no oyere a ese profeta, a mí me tiene que pedir, yo le voy a pedir cuentas a esa persona que no crea en lo que yo hablé acá. Entonces, en el libro de Génesis, allí en 2 ocasiones o 3 o varias, dice: hagamos. Bueno, Dios, ¿con quién estaba hablando? Porque no había más con quien hablar. Entonces era con Jesucristo. Hagamos. Dice, y luego cuando estaban haciendo la torre de Babel, lo mismo, dice: descendamos ahora y confundamos, pero está hablando de 2 o más personas. Descendamos y confundamos a estas gentes porque ya van haciendo otra cosa que yo no les mandé. Entonces, ahí está hablando de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el primer capítulo de Juan, el Evangelio dice: en el principio era el Verbo. ¿Quién era el Verbo? Jesús. Y el Verbo era con Dios. Era con Dios el Verbo. Y el Verbo era Dios. En el principio, era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahí sigue hablando, ¿verdad? Entonces, por eso es muy necesario leer, como usted dice, el Antiguo Testamento, porque desde el Antiguo Testamento nos está hablando del Señor Jesucristo, y por eso ahora en el Nuevo Testamento debemos de obedecer los mandamientos del Señor Jesucristo, porque si no aceptamos los mandamientos del Señor Jesucristo, le vamos a dar cuenta a Dios, le vamos a dar cuenta en el día del juicio. Por eso dice: escudriñar las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna, y ahí se nos habla, ¿verdad? En ellas tenéis la vida eterna. Entonces, debemos estudiar el Antiguo Testamento. Debemos de estudiarlo paso por paso, para saber, porque se nos puede preguntar: bueno, Jesús no estuvo en el Antiguo Testamento, Jesús vino acá en el Nuevo, pero desde allá se nos estaba hablando del Señor Jesucristo. Como la historia de José el soñador, es la historia de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él pasó, lo pasó José. Y si lo analizamos bien, todo eso es lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15:4, fíjense qué dice. Romanos capítulo 15, versículo 4. Lo que está diciendo la hermana. Porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo fue ese Es antes? el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Para nuestra enseñanza, dice, se escribieron. Sí, pero muchos al día de hoy lo ponen de que está en vigor el Nuevo Testamento. Sí está en vigor, pero es para nuestra enseñanza. El Antiguo Testamento. Sí, el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza, pero muchos de estos que transquiversan la palabra de Dios todavía quieren poner en prácticas algunas prácticas que se hacían en el Antiguo Testamento, como los instrumentos que en el Antiguo Testamento David metió en el templo. Bueno, a día de hoy quieren hacer eso también, pero en el Nuevo Testamento no se habla de eso. Lo que nosotros debemos de reconocer es lo que la Escritura nos enseña. Aquí dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y hay muchos libros en los cuales podemos ver el pueblo de Israel, cómo se rebelaba contra Dios, cómo desobedecía contra Dios y qué es las consecuencias cuando uno desobedece, cuando uno se aparta, hay consecuencias. Muchos dicen, o muchos no tienen consecuencias, pero puede que su nombre ya no esté escrito en el libro de la vida. Así como Apocalipsis también, hay una de las iglesias donde le habla, bueno, el capítulo 2 habla de que ven pronto y arrepiéntete para que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Entonces quiere decir que si nosotros nos apartamos de Dios, nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Por eso es necesario conocer nuestra Biblia, porque todos tenemos una Biblia, pero si usted no conoce la palabra de Dios, entonces vamos a salir avergonzados cuando nos pregunten acerca de la palabra de nuestro Dios. Dice 1 Corintios 10, versículo 11. 1 Corintios 10, versículo 11. Y estas cosas Sí. les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué cosas? Bueno, ya si usted lee del versículo 10, Sí. ahí habla del versículo 1, capítulo 10, versículo 1, habla acerca de los que le dejaron, de los que no pusieron en práctica las palabras de Dios. Allá en el Antiguo Testamento. Sí, por eso dice amonestaciones contra la idolatría, aquellos que se rebelaron contra Dios. Como estamos viendo ahí los domingos de la tarde acerca de Jeremías, que habla de que el pueblo se rebeló contra Dios, no quiso obedecer la ley de Dios y fue y adoró a falsos ídolos. Y eso es la idolatría. Por ejemplo, vamos a leer ahí mismo, 1 Corintios 10, 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí está hablando de Cristo. Pero de los demás de ellos, dice, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de estos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y al versículo 11 dice: y estas cosas les aconteció como ejemplo, y
y están escritas para amonestarnos a nosotros también, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué nos da a entender? Bueno, conocemos a un Dios que no pasa por alto la injusticia. Conocemos a un Dios que hizo todo esto, y es el mismo Dios que adoramos al día de hoy, y que sigue siendo y sigue poniendo los mismos ejemplos para que nosotros no seamos como ellos. Por eso es necesario escudriñar las Escrituras para que nosotros podamos ver lo que Dios es y cómo Dios nos ama y cómo Dios nos disciplina. Y así es la misma historia. A veces decimos, no, pero es lo mismo. Al día de hoy, el hombre, el que no ha aceptado a Cristo, sigue viviendo en la incredulidad. Pero Dios al día de hoy, por medio de su palabra en el Nuevo Testamento, pues dice que vamos a ser juzgados por la palabra, la cual estamos oyendo al día de hoy. Por eso debemos de tener en cuenta de escudriñar las Escrituras. ¿Y alguien tiene otro comentario? El Nuevo Testamento está lleno de grandes verdades y está lleno de grandes promesas. Cuando empezamos a leer cada una de las promesas, vemos que Dios sigue obrando hasta el día de hoy. Dios, en su grande amor y misericordia, sigue teniendo misericordia por todo aquel que no ha